Hola amigas y amigos, soy Laura Mimiyuki y me gustaría enseñaros a hacer estos preciosos pendientes con cuentas Superdúo. Son muy fáciles y rápidos de hacer. Necesitaremos cuentas Superdúo del color que os guste, rocalla del número 8, rocalla del número 11, hilo para Miyuki. Puede ser de Celon, Kao, Nimo, Fireline, hay muchas marcas para elegir. Aguja del número 12 para enfilar Miyuki. Son más flexibles que las normales, así no se nos parten las cuentas al pasarla a través de ellas. 2 ganchos de pendientes. 2 topes de silicona para que no se nos salgan. 2 anillas abiertas, yo las he puesto de 4 milímetros, pero también nos sirven las de 3 milímetros. Tijeras, cinta métrica y unos alicates. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 50 centímetros de hilo, dejando en la mano izquierda unos 10 centímetros. Enfilamos una Superdúo, una rocalla del 11, una del 8 y otra del 11. Pasamos la aguja por el otro agujero de la Superdúo. He enfilado 6 rocallas del número 11. Voy a hacerlo hacia el lado izquierdo, pero podéis hacerlo hacia cualquiera de los dos lados siempre que sea hacia el mismo. Ahora 5 Superdúo y otras 6 rocallas del número 11. Para finalizar la vuelta hacemos 2 nudos con los 2 hilos que tenemos. Se nos tienen que quedar debajo de la Superdúo. Comenzamos la segunda vuelta enfilando todas las cuentas de la vuelta anterior. Ahora la rocalla del 8, la del 11, la Superdúo, las 6 rocallas, las 5 Superdúo, las 6 rocallas y nos quedamos aquí después de la última rocalla. Hemos empezado la tercera vuelta pasando el hilo por la Superdúo, la rocalla del 11, la del 8, la del 11, la Superdúo y 5 rocallas. La sexta no la vamos a enfilar. Añadimos 2 rocallas del número 11 y pasamos la aguja por el segundo agujero de la Superdúo. Añadimos una rocalla del número 8 después de la primera Superdúo. Pasamos por el segundo agujero de la segunda Superdúo y volvemos a añadir otra rocalla del número 8. Lo hacemos 2 veces más. Enfilamos 2 rocallas del número 11 y pasamos por las siguientes 5 rocallas saltándonos la primera. Llegamos hasta la Superdúo. Y hemos finalizado esta vuelta. Para la cuarta vuelta pasamos el hilo por todas las cuentas de la vuelta anterior. Superdúo, rocalla 11, 8,
11 superdúo, 5 rocallas, las 2 de los lados, esta no la enfilamos, pasamos por el segundo agujero de la superdúo, rocalla del 8, superdúo, 8, superdúo, 8, superdúo, 8, superdúo, las 2 rocallas del número 11 y las 5 últimas que tenemos antes de llegar a la superdúo. Hacemos la quinta vuelta igual. Hemos finalizado ya la quinta vuelta. Hemos sacado el hilo de la aguja y tenemos que enhebrar el hilo más cortito. Tenemos que pasarlo por todas las cuentas, como hemos hecho en la vuelta anterior, pero en el sentido contrario. Tenemos que pasar por todas estas cuentas hasta llegar hasta aquí, hasta la superdúo, pero en el otro sentido. Acordaros que tenéis que pasar por todas menos por estas dos, por esta y por esta. Por esas dos no hay que pasar. He cortado ya el hilo que teníamos en los dos lados, los dos hilos. Los he cortado a ras y si queda algún pequeño hilito lo escondéis por debajo de la superdúo. Levantáis un poquito la superdúo y lo escondéis por debajo de los dos lados. Abrimos la anilla y la metemos por la rocalla 8 que tenemos arriba. Añadimos el gancho del pendiente. Y cerramos con los alicates. Solo nos queda hacer otro igual y listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, deja tus comentarios, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!